tíos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la historia y filosofía de la medicina. En el día de hoy hablaremos sobre la enfermedad y la medicina de los sumerios, de los babilonios y de los asirios. Vamos a empezar hablando sobre un lugar que envuelve a estos tres tipos de culturas, que es la Mesopotamia. La Mesopotamia se estableció entre los ríos Tigris y Éufrates. Y de ahí fue desbordando todo lo que fue la población, su extensión de tierra, hasta lograr juntar estas tres culturas que fueron los asirios, los babilonios y los sumerios. Y al final de cuentas, al establecerse los tres grupos, se formó algo llamado la revolución urbana, donde se establecieron otras culturas junto con estas tres. Sin embargo, las mencionadas fueron las que sobresalieron un poquito más, sobre todo los sumerios. Los sumerios fueron la cultura que sobresalió a los tres en relación a lo que fue medicina, curaciones, herbolaria, avances científicos y técnicas curativas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas tres, sobre cómo se interrelacionan para lograr avances relacionados con la medicina. Vamos a empezar hablando sobre la revolución urbana. Aquí nos plantea dos cosas. La primera es la siembra de cultivos y la cría y domesticación de animales. La siembra de cultivos estaba encargada por las mujeres, quienes llevaban a cabo la selección y conservación de las semillas, puesto que las mujeres eran consideradas como las más perspicaces, las que tenían mejor ojo clínico, en este caso para la semilla. Entonces ellas eran responsables de escoger una buena semilla que garantizara una gran cosecha. Y los hombres se encargaban a la cría y domesticación de animales, primero para el consumo y después también empezaron a utilizar ya para realizar actividades de trabajo, de carga. También surge la elaboración de utensilios y figurillas que eran considerados sus deidades mediante la arcilla, la cual realizaban con la mezcla de paja y adobe. Ellos tenían dioses, su religión era un tipo también politeísta, ya que mezclaban muchos dioses, los cuales hacían responsables de todo lo bueno o malo que les pasaba, pero los representaban con muchas imágenes que ellos realizaban con la arcilla, que ellos mismos fabricaban. Y surge la idea también entonces de un paraíso terrenal, que como tal no es considerado como el paraíso que marca la Biblia, sino un paraíso terrenal en el cual era un lugar lleno de riquezas, de cultivos, de tierra fértil, de animales para domesticar, donde ellos pudieran vivir, coexistir y que no les faltara nada para su alimentación. Eso era lo que ellos consideraban como un paraíso terrenal. Luego surgieron dos cosas muy importantes en lo que fue estas tres culturas, que fue la esclavitud y el intercambio. El cultivo de la tierra y la creación de la propiedad privada da un sentido a la conservación de cautivos. En ese tiempo empezó a haber esclavos que no sabían realmente qué es lo que les iban a beneficiar, si simplemente tenían a alguien cautivo para que realizara sus actividades o para que les sirvieran. Incluso mencionan la teoría de la Torre de Babel, en el cual tenían muchos esclavos que hablaban múltiples idiomas, y entonces, como eran de color y hablaban múltiples idiomas, los utilizaban para poder comunicarse con otras poblaciones y por eso los tenían cautivos. Después se dieron cuenta que con el crecimiento de la agricultura era muy importante mantener los esclavos, porque eso garantizaba que tuvieran mayores cultivos, que su agricultura creciera más todavía. Entonces por eso empezaron a utilizar los esclavos ya no para actividades tan pequeñitas, sino más bien para la tierra, para labrar la tierra, ¿okay? Y también como los cultivos iban creciendo, o sea, iban aumentando sus riquezas, tuvieron muchos granos, los cuales almacenaban en templos que les llamaban sigurat. Estos templos no eran para consumo de ellos, sino separaban los granos que iban a hacer para comer, para consumir, y lo demás lo almacenaban en estos templos, que según era para una ofrenda a sus dioses, para que siguieran teniendo tierras fértiles y que sus cultivos estuvieran teniendo éxito. Entonces estas reservas de alimentos eran para sus dioses o deidades que ellos tenían. Y después surgió también, además de la agricultura, la especialización en otras labores humanas que era realizada por los artesanos. Se dieron cuenta que el fuego, además de calentarlos, de proporcionarles calor y de cocinar los alimentos, también podía ser utilizado para derretir ciertos metales y de estos obtener otras figuras, ¿no? En este caso las vasijas, por ejemplo, que hacían de ciertos metales derretidos. Entonces ahí se dieron cuenta que surgía una nueva especialización, que era la artesanía. Y también surgió algo muy conocido,
que hasta hoy en día lo tenemos, que es el intercambio, el comercio o el trueque, que consistía en intercambiar una cosa por la otra. No tenían dinero como tal para comprar cosas, entonces ellos inventaron eso de yo te doy tal cosa y tú me das otra, ¿no? Entonces era un intercambio, a lo cual llamaron trueque, en el cual podían garantizar que tuvieran otras cosas que no tenían, dando lo que ellos sí tenían, como en este caso granos por un pescado, por ejemplo, o granos por, no sé, algunas piedras, o en este caso artesanías que les iban a servir. Entonces intercambiaban lo que les servía. Y este intercambio, comercio o trueque, se vio beneficiado o se extendió un poquito más gracias al transporte fluvial o terrestre que ellos empezaron a practicar. Es decir, se dieron cuenta que también si fabricaban balsas podían transportarse a otros lugares y aumentar con esto su demanda de lo que eran las cosechas, ¿no? Podían hacer mayores intercambios con otras comunidades y obtener otras cosas que nunca habían visto. Y también el transporte era terrestre, ¿no? Como tenían animales de domesticación, empezaron a fabricar las carretas en las cuales transportaban grandes cantidades de cultivos o de plantas, y con esto pues aumentaban mayor sus riquezas, ¿no? Y también pues obviamente relacionado con esto surgió el invento de la rueda, en el cual la domesticación de animales fue muy importante, no solamente para la alimentación, sino para lo que era la carga, ¿no? Para llevar sus cosas que tenían que transportar o transportarse ellos mismos. Entonces lo importante fue el intercambio o trueque, de me das algo, yo te doy otra cosa distinta, y obviamente lo que sobresalió fue la esclavitud, ¿no? Que en principios de las culturas era más para tener esclavos, es decir, sentir el poder, pero después se dieron cuenta que podían servirles para aumentar sus riquezas en el caso de la agricultura. Luego surgió la medicina sacerdotal, en el cual aquí la influencia de la medicina mágica estaba basada en la astronomía y en la astrología. Es decir, para ellos pensaban que los astros, como la luna, el sol o ciertos planetas, influían mucho en su alimentación, en su salud, en sus riquezas, en lo que era la agricultura, en todo lo bueno que les pasara. Entonces rendían un culto a esos cuerpos celestes, como por ejemplo el sol, que era considerado que tenía el poder de fecundar, la tierra, que tenía la cualidad de ser fecundada, y el agua, que hacía posible esa fecundación. Entonces eran elementos sagrados, ¿no? El sol, la tierra y el agua, y después apareció el fuego en otras culturas que vamos a ver más adelante. También para ellos era importante las estaciones del año. Su número favorito de los asirios, babilonios y sumerios era el número 7. Entonces todo lo asociaban al número 7. Por ejemplo, las estaciones del año, las interpretaciones de los sueños y presagios eran muy importantes para ellos. No era nada más de soñar algo, creían que todos los sueños tenían relación con lo que iba a pasar, que era como un presagio. También invocaban a sus dioses, entre los cuales los principales están Sin, que era el dios de la luna, y Ishtar, que era la diosa del amor, o también conocida como diosa Venus para los romanos. Entonces era muy importante para ellos todos estos astros o cuerpos celestes, los cuales no solamente pensaban que sus deidades participaban para el bienestar de ellos, sino también los astros, ¿no? Algo más allá que no entendían, pero que existía en otra atmósfera. Y bueno, surgió también la medicina sacerdotal, en el cual sí ya entran todos los dioses que ellos tenían y que pensaban que los favorecían en muchas cosas. Por ejemplo, los sacerdotes médicos invocaban a Marduk, que era el dios que ayudaba en el caso de las plagas muy terribles de alguna enfermedad que estaba matando miles y miles y miles de habitantes, pues invocaban a Marduk. También estaba Nabu, que era el dios de las ciencias y del arte, la divinidad médica, que era Ea, Ninurta, que era considerado el jefe de los médicos, y Ninasu, que era el señor de los médicos, así como Nichisidra, que se estableció como el símbolo del bastón y la serpiente. Asimismo, Sashan era una serpiente que fue considerada diosa de la ciencia, de la medicina, y esto se juntó con lo que fue Nichisidra, que fue el dios del bastón y la serpiente. Más adelante vamos a ver en la cultura de los griegos cómo surgió este estandarte de lo que es el bastón de Esculapio, ¿no? Que no tiene nada que ver con esta cultura de los asirios y babilonios, pero ya se mencionaba que la serpiente tenía un factor importante en lo que era la prevención o curación de enfermedades, o para protegerse de ciertas calamidades, ¿no? Entonces la serpiente tenía ahí como que un factor importante, y ya los griegos terminaron de entender cuál era esa relación que tenía la serpiente o que representaba para ellos, y después pues lo reunieron en el bastón de Esculapio, que hoy en día es el estandarte que utilizamos los médicos, ¿no?
Siguiendo con la medicina sacerdotal, aparecieron también algunos escritos en los cuales los asirios, babilonios y sumerios plasmaban algunas prescripciones para curar ciertas enfermedades ya, como por ejemplo la epistaxis y las oftalmías. Ahí ellos ya plasmaban técnicas como curar esas enfermedades, ya sabían de eso, ¿no? No sabían tal vez el nombre, pero sí cómo curarlo, ¿no? Y también algunos deidades tenían el poder de provocar ciertas enfermedades características. Por ejemplo, le atribuían a Asaksasú la ictericia y a Saku le atribuían la presencia de tuberculosis. Hoy en día sabemos que es por una bacteria la causa de la tuberculosis, pero ellos pensaban que ese dios era el que mandaba el castigo de provocar tuberculosis a ciertas personas. Entonces, esas prescripciones escritas en tablillas de arcillas plasmaban cuadro clínico, tratamiento y cómo aplicar los medicamentos para ciertas enfermedades. Es decir, mencionaban la enfermedad y también el cuadro clínico que iba a presentar el paciente, el tratamiento y cómo iban a dosificar los medicamentos, que en este caso no eran químicos, sino eran medicamentos a base de plantas, de minerales o de ciertos residuos de animales. Y surgió algo muy importante que fue la legislación médica, la cual consistía en un estipulado establecido por el rey Hammurabi en Babilonia, el cual se llamó Código de Hammurabi, en el cual se especificaba el pago y el castigo de los médicos después de una atención a pacientes. Es decir, ellos estipulaban aquí cuál era el pago que un médico tenía que recibir por su servicio, ya fuera para un paciente que es esclavo o ya sea para un rey, ¿no? Que era muy distinto. En el caso de los esclavos tenía que pagar el patrón, le tenía que pagar al médico por sus servicios, y en el caso del rey, pues el rey le pagaba directamente, ¿no? Pero si, por ejemplo, el paciente fallecía o no se curaba, el médico era castigado, ¿no? Si era un esclavo, tenía que pagarle al patrón porque ese esclavo ya no iba a ser funcional para sus actividades, y si el rey se enfermaba o se moría, pues el médico podía ser hasta asesinado o mutilado de las manos por esa traición, ¿no? Hacia ellos. Entonces eran muy castigados en ese tiempo los médicos, sino que establecían únicamente pagos y los castigos, pero no establecían, por ejemplo, los derechos que también merecía un médico en ese tiempo, ¿no? Y bueno, en ese código de Hammurabi también se establecieron las tarifas en ciclos de plata, que eran los pagos que se le iban a hacer tanto para el esclavo o para el paciente libre, que como les mencioné, según era el paciente su estatus económico, pues iba a ser el pago, ¿no? Si era un paciente libre, el pago era más, y si era un esclavo era menos, ¿no? Y hasta eso tenía que pagarlo el patrón. También se establecieron sanciones que se hacían acreedor a un médico que producía una lesión, como les mencioné, ¿no? Destruía un órgano u ocasionaba la muerte en el paciente, obviamente sin tener la intención de hacerlo, pero si pasaba era castigado cruelmente, ¿no? Y eso lo estipuló el rey babilónico Hammurabi en su código de Hammurabi. Y como les digo, los médicos eran castigados desde una amputación, ya sea de manos, de orejas, hasta la muerte, ¿no? Y también surgió algo muy importante en los sumerios, la farmacología. Por ejemplo, establecieron un manual de medicina que está sepultado en las ruinas de Nippur, en el cual se establecía cómo fabricar sus propios medicamentos, que era a cargo del médico sumerio. Él empleaba sustancias vegetales, animales y minerales para la fabricación de todas estas medicinas, como por ejemplo en el caso de los vegetales, los más importantes eran la safétida, el orégano, el sauce, peral, pino, higuera y algunos dátiles. En el caso de los minerales ocupaban mucho el cloruro de sodio, que es la sal marina, y el nitrato de potasio, también llamado salitre. Y en el caso de los animales ocupaban la leche, la piel de serpientes e incluso algunas escamas de tortugas. Todo esto estaba estipulado en este manual de medicina, donde podían plasmar las cantidades exactas de la sustancia y para qué enfermedad era destinado, para qué les iba a servir. Y también surgieron la preparación de ungüentos, como pulverizar algunos medicamentos y mezclarlos con vino para que se pudieran absorber mejor, el cual del vino era el cuchusmán. También hervían material curativo en agua, le agregaban sales, ya creían en lo que era la desinfección de materiales, realizaban filtraciones de soluciones obtenidas y utilizaban la cerveza como un vehículo para facilitar la absorción de ciertos remedios. También para ellos era importante la astronomía y las matemáticas para lo que era la influencia de la medicina. Y bueno, eso ha sido todo el día de hoy del tema acerca de los babilonios, asirios y sumerios. Los invito a que lean el libro para que repasen un poquito lo visto el día de hoy, y nos vemos para el próximo capítulo.